La doctora Tania Errasti es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista y doctora en ginecología por la misma universidad. Tiene una amplia formación en endocrinología y reproducción y en ecografía aplicada. Es experta en el método Creighton, formada en la Universidad de Omaha en USA, y como publicaciones tiene múltiples en esta materia y en la materia de ecografía. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, la presentación de hoy, perdonad, aquí está el título, es el método Creighton desde la perspectiva de la naprotecnología. Ya se ha hablado mucho esta tarde de la naprotecnología como forma parte de esa medicina restaurativa y reproductiva, y la naprotecnología es una parte de ella. El método Creighton es un método diagnóstico de reconocimiento de la fertilidad, que es lo que vamos a explicar un poco. Ya el doctor Boyle esta tarde ha comentado, ¿no?, que la naprotecnología es un abordaje científico de estudio de salud de la mujer reproductiva, salud reproductiva, en el que monitoriza y evalúa, según el registro de fertilidad en concreto del Creighton, las causas que pueden subyacer a una esterilidad matrimonial. Coopera con el ciclo tanto en el estudio como en la corrección de la patología que se pueda identificar, respeta la dignidad humana de los padres y del recién nacido y tiene una visión filosófica y antropológica propia de la Iglesia Católica que se recuerda a la Humanae Vitae. Quería poner aquí algunas publicaciones sobre la eficacia de la naprotecnología y también de otros métodos de la medicina reproductiva restaurativa. Este artículo está publicado este mismo año. No se sorprendan si leen las publicaciones, porque en concreto esta del grupo italiano no ha entendido, pienso yo, de fondo lo que la ideología o la filosofía que hay de fondo en la regulación natural de la fertilidad, porque aunque sí que habla de la eficacia y de los beneficios que aporta la naprotecnología al tratamiento de la fertilidad, en el fondo no entienden muy bien por qué es preferible no recurrir a la reproducción asistida, ¿no?, a la fecundación in vitro. Pero bueno, sin embargo, hacen un buen estudio de los beneficios y bueno, siempre se puede consultar. El doctor Boyle esta tarde ha comentado también algunos de estos artículos que justo él ha sido el autor. Bueno, ¿y cuál es el Creighton Model System? Es un sistema diagnóstico, reconocimiento de la fertilidad, es una estandarización del sistema Billings que nos acaban de explicar ahora mismo. Tiene aplicaciones médicas y tiene aplicaciones también quirúrgicas. Es una verdadera planificación familiar, como todos estos métodos diagnósticos, que nos van a servir para evitar el embarazo o para buscarlo, en este caso con la naprotecnología. Y el beneficio que puede tener la naprotecnología, el Creighton, con respecto a otros sistemas de reconocimiento de la fertilidad es su estandarización. Desde que el matrimonio Billings diseñó su método, distintos grupos han intentado estandarizarlo de manera que tanto la enseñanza como el aprendizaje y el registro de las observaciones sea totalmente extrapolable a otras pacientes, a distintos tipos de moco, y eso es lo que le aporta su beneficio, pienso yo. Existe una enseñanza totalmente personalizada. El practitioner es el monitor que ayuda al matrimonio a reconocer su fertilidad a lo largo del tiempo. Luego vamos a comentar cómo. Lo más significativo, pienso yo, es la forma en que a ese practitioner se le forma a su vez para ser el monitor, ¿no? Tiene un supervisor que le hace un seguimiento muy estrecho y hasta que no sea seguro que su metodología de enseñanza es perfecta, pues no lo deja, perdona, se me dio la pantalla ya, no lo deja suelto, ¿no? Se puede decir así, no lo deja solo. Existe un verdadero compromiso de acompañamiento y cercanía. Y las características específicas, aparte de estas, es el case management, que es un sistema de resolución de problemas. Por ejemplo, la overlubrication, cuando el paciente observa mucha lubricación a lo largo del ciclo y no se puede diferenciar bien ahí cuáles son los momentos en que realmente su fertilidad existe o no. O problemas también de relación, de sexualidad del matrimonio, en que se pueden elevar esos casos de forma anónima a instancias superiores de Creighton y pues se resuelven ese tipo de problemas de forma muy delicada, ¿no? Y luego también, como se ha comentado aquí y comentaron ayer el grupo de Chile,
El ICE SPICE, que lo que pretende fundamentalmente es evaluar y ayudar a los matrimonios a vivir su sexualidad de forma completa. SPICE es el acrónimo de las palabras Spiritual, Physical, Intellectual, Creative, Emotional, que bueno, no deja de tener gracia, ¿no? Esa especia, ¿no? Esa chispa que se le puede poner igual también a esa relación matrimonial. Esta es una ayuda, también lo acaban de comentar ahora con el método Billings, en la relación de pareja. Para la estandarización de la enseñanza, lo primero que se hace es una sesión introductoria, que es larga, puede durar 1 hora y media, en la que se explica la fisiología, tanto femenina como masculina, y cómo se tiene que hacer las observaciones de la secreción cervical. Se utiliza un Picture Dictionary, que luego os voy a mostrar. Y las sesiones de seguimiento son estas sesiones. Perdonad. Esas son las sesiones, de manera que cuando un matrimonio lleva 2 meses de reconocimiento de la fertilidad después de la sesión introductoria, ya ha habido 4 entrevistas de seguimiento, de manera que esa paciente ya en 2 ciclos, si tiene ciclos más o menos regulares, ya ha aprendido bastante bien a reconocer su fertilidad. Estas imágenes del Picture Dictionary, en el que está descrito con imágenes y con una descripción bastante meticulosa cuáles son las características del moco que la paciente va a observar en el papel cuando se limpia. Es importante tanto la observación del moco como la sensación que tiene al pasar por la vulva. Perdonad. Bueno. ¿Se puede pasar a la siguiente? Pues ahora. Bien. Aquí están imágenes que se ponen en la sesión introductoria a los matrimonios, y estas son cartelas o gráficas de registro de la fertilidad, en el que a los matrimonios se les enseña, ¿no?, cómo tienen que registrar y cómo va a quedar una gráfica después del reconocimiento de su moco. No sé si está un poco lento ahora. El registro de la gráfica, como acabamos de ver ahora, en el Billings también. No avanza el pasador de diapositivas, no sé si está cambiando la pila. Ahora, los días de menstruación se señalan en rojo, los días secos en verde y los días de moco en blanco, y el niño está pintado en los días de supuesta fertilidad también. Eso es muy parecido al método Billings. Vale. Ahora es demasiado. Aquí. La estandarización lo que permite es la universalización de las observaciones, que sea un registro fiable, con mucha precisión, que ayude en la transferencia de conocimiento y también en la investigación. Gran parte de lo que ha dicho esta tarde el doctor Stanford es la importancia de que las observaciones sean precisas para hacer una investigación adecuada también con los métodos naturales, de cara a ver su eficacia. Gracias. Ya repasado. Sí, gracias. Y aquí está, tenemos este Vaginal Discharge Recording System, en el que ayer la doctora María Elena tanto no criticó, sino exaltó, diciendo lo complicado que es el método Creighton en el reconocimiento de la fertilidad, y así es, porque realmente son muchísimas siglas que nos pueden estar complicando, ¿no?, a las pacientes o a las clientes para reconocer cómo es su fertilidad. Bueno, las primeras siglas, la primera columna es el conocimiento de cómo es el tipo de la menstruación. Después ya es la sensación y lo que se observa en el papel, la sensación de pasar el papel por la vulva y qué es lo que queda en el papel. Si existe moco, vamos a dar una descripción de ese moco, su coloración y luego, si hay o no, lubricación. Bien, y este es la etapa, la primera página del follow-up form, que es el cuadernillo en el que se registran todas las entrevistas de seguimiento con ese matrimonio. Esta es una gráfica de Creighton, bastante parecida a la que nos han ido enseñando los distintos métodos a lo largo de estos días. Los días rojos de menstruación, verdes secos, en cuanto empieza a aparecer moco ya son estampas amarillas. Los días fértiles, blancas, los niños indican fertilidad.
Los días, bueno, estas pegatinas un poco inclinadas son correcciones del practitioner, de una usuaria que está aprendiendo ahora mismo el método y que tiene sus errores de reconocimiento. En concreto, este caso también puede ser porque pone esas pegatinas amarillas en los días que hay moco de características fértiles, en los días que no son fértiles. Se registra, se dice el día que corresponde y luego las observaciones y cuántas veces al día ha tenido esa observación de la más fértil del día. Aquí abajo se registran si han mantenido o no relaciones, porque hay que identificar también si se busca el embarazo o si se evita, ¿no?, cuando ha mantenido la ISI de intercurso. Bueno, ¿cómo se desarrolla la narcotecnología? Esta gráfica la hemos visto ya representada de otras maneras distintas. Bueno, la secreción de estradiol implica moco de características fértiles y la progesterona lo que favorece es que ese moco se vuelva pastoso y que la paciente tenga esa sensación de sequedad. Esta es una gráfica anormal que tiene un crecimiento de ciclo de moco un poco errático y tiene este sangrado premenstrual que se correlaciona con una baja secreción de progesterona. Bueno, pues nosotros en el Creighton lo que vamos a hacer es, con estas observaciones del Creighton, perdonad, es que se me ha saltado esta, vamos a investigar y vamos a aplicar la naprotecnología. Tiene 3 fases, la naprotecnología, el doctor Boyle ya lo ha dicho esta tarde, no les ha puesto así tan concretas, pero bueno, la primera fase de la napro es investigar los problemas. Vamos a estudiar esa gráfica de Creighton y vamos a programar las exploraciones para hacer un diagnóstico preciso. Esta primera fase nos llevará 2 o 3 meses, dependiendo también de la duración de los ciclos de la paciente y de cómo haya aprendido a reconocer su fertilidad. En la segunda fase, que durará otros 2 o 3 meses, se van a implementar los tratamientos de forma cooperativa con el ciclo. Y una vez implementados, nos vamos a asegurar que esa gráfica ya se vuelve normal, que los biomarcadores se han corregido. Y finalmente vamos a tener un año de cuenta atrás. Lo ha comentado también esta tarde el doctor Boyle. Una vez que una persona ovula correctamente, damos un año de tiempo. En esas publicaciones que he presentado antes se ven los resultados de un aumento en la tasa de embarazos si el año se prolonga a 2 años. Si la esterilidad es una patología crónica, el tratamiento también debe ser crónico y por esa medida que mejore el estado de salud de la paciente y de su fertilidad, lógicamente tendrá más posibilidades de embarazo. Bien. En la gráfica vamos a identificar los biomarcadores, que ya se ha hablado también. Vamos a programar el estudio hormonal coordinado con el ciclo. Vamos a programar las ecografías de seguimiento. Esta mañana nos han hablado de la ayuda de la ecografía para el diagnóstico de la fertilidad. Bueno, pues tiene mucha importancia también en la naprotecnología. Hay distintos diagnósticos de ovulación incorrecta en la naprotecnología. Programamos el estudio de permeabilidad tubárica y según los biomarcadores habrá que ampliar otro tipo de estudios. Por ejemplo, hacer igual laparoscopias diagnósticas para descartar endometriosis, histeroscopias, bueno, y por supuesto una analítica hormonal general, no solamente de hormonas sexuales, y una analítica general. Vemos esta gráfica, bueno, cualquiera que vea esto después de lo que hemos aprendido estos días es clarísimo que es una gráfica normal, tiene unas reglas especialmente largas, un sangrado muy ligero y un sangrado premenstrual con una fase lútea muy irregular en su duración. Bueno, pues ahí están varios biomarcadores que tendremos que estudiar. 2 minutos. Gracias. Veremos cómo es el moco, que nos orientará a las infecciones vaginales, patología ovulatoria, a que haya un ectropion, la cantidad del moco. En la naprotecnología ha descrito un mucus score con 5 categorías de cantidad de moco que va a evaluar gracias a esas siglas complejas. Vamos a saber si la cantidad de moco que produce esa paciente es suficiente o es insuficiente para que se quede embarazada y habrá que orientar hacia eso nuestros tratamientos. La estabilidad de los ciclos, de la fase sobre todo posovulatoria y luego habrá que ver cómo son los sangrados que tiene, si se correlaciona o no con unas insuficiencias de cuerpo lúteo, con endometriosis, presencia de pólipos. Bueno, tenemos aquí otra gráfica que tiene biomarcadores. En concreto, esta paciente tiene bastante estabilidad en la duración de la fase lútea. Tiene una cantidad adecuada de moco en algunos ciclos y demasiado, podríamos decir, en otros. Habría que descartar que no tuviera ahí patología cervical, un ectropion, por ejemplo.
Y en la investigación de problemas es muy significativo en el Creighton la cantidad de analítica que se hace, y esto es lo que siempre los pacientes nos dicen, ¿no? Pero si vemos esa secreción de progesterona en la fase lútea, veremos que si solo hacemos una determinación de progesterona en el pico más 7, se nos van a quedar sin diagnosticar las insuficiencias de cuerpo lúteo tardías, como es la C, o la insuficiencia de cuerpo lúteo precoz, como es la D. Y ese endometrio no está preparado para alojar un embrión cuando llega al útero. Aquí están las gráficas también de distintos tipos de insuficiencia de cuerpo lúteo para progesterona y para estradiol. El Creighton ha descrito 5 tipos de defecto de fase lútea y también defectos de fase prepico, de fase preovulatoria. De manera que de las determinaciones hormonales, que vamos a hacerlas según el ciclo hormonal, las vamos a hacer en el día pico menos 4, estradiol menos 6, menos 4, menos 2, día pico y pico más 2. Y el estudio de estradiol y progesterona en el día pico más 3, 5, 7 y 9. De manera que vamos a cubrir toda la fase lútea y vamos a poder hacer ese tipo de diagnósticos de patología ovulatoria. Bien. En esta diapositiva, a ver si no me entretengo mucho, tenemos aquí una paciente que no tiene moco y esa paciente claramente no se queda embarazada. Esta otra paciente tiene una fase lútea verdaderamente corta para cuando llega el embrión a la cavidad se produce pues, un microaborto, un aborto que probablemente no nos demos ni cuenta. Esta tiene un sangrado anormal, que probablemente sea una baja progesterona, y esta paciente un sangrado anormal, como la gráfica que hemos puesto antes, es un sangrado anormal que habrá que descartar patología orgánica. Y estas son las distintas causas de esterilidad que se pueden identificar con la protecnología, aparte de otras que ya ha dicho el doctor Boyle, ¿no? Pero bueno, importante, los diagnósticos ecográficos de la ovulación de un folículo inmaduro, una ruptura folicular parcial, el LUF que se ha comentado esta mañana, una ruptura folicular tardía, patologías hormonales que he comentado y otro tipo de patologías que siempre vamos a diagnosticar en ginecología. Segunda fase, corrección de problemas. ¿Qué problema tiene esta paciente? Vamos a corregirlo. Me parece más interesante, vamos a inducir la ovulación, clomifeno, letrozol, gonadotropinas. Importante, probablemente tengamos que utilizar un apoyo de HCG prepico y una fase lútea que utilizaremos fundamentalmente HCG, que estimula la producción del cuerpo lúteo de estradiol. Doctora, vaya terminando, por favor. Gracias. Y las cirugías que sean necesarias. Una vez que se han corregido esos problemas, nos aseguramos que la gráfica es normal y simplemente nos queda una cuenta atrás de 6 a 12 meses. Y lo bueno que tiene la protecnología también es que cuando no se consigue el embarazo podemos prolongar un año más, pero esta es la escalada que ellos recomiendan: el registro de tablas, el estudio, tratar patología orgánica, tratar patología hormonal y finalmente aconsejan la adopción. Ya está, muchas gracias.